Hola. Bueno, hoy día hemos tenido un día súper intenso en el país y varias personas me han preguntado por qué es que es importante el Tribunal Constitucional, qué cosa está pasando con esto de la cuestión de confianza. Así que aquí un intento de síntesis que no creo que sea tan corta porque creo que vale la pena explicar, pero quiero arrancar contándoles primero por qué el Tribunal Constitucional es tan importante. Muchas veces no sabemos bien cómo funciona el Estado, quiénes tienen responsabilidades de qué, y el Tribunal Constitucional es como una instancia que está encima del Poder Judicial, que está encima del Congreso, en un conjunto de regulaciones y de normas básicas. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional fue el que decidió decirle al Parlamento que la ley que habían aprobado, que era una ley mordaza para que los parlamentarios sintieran que el peso de sus grupos políticos tenía que estar por encima que su propia convicción, no podía aprobarse porque era abiertamente inconstitucional, porque los parlamentarios no pueden estar cooptados, como vimos desde el primer momento, maniatados, sino que tienen que tener un voto libre, tienen que tener un voto consciente y que no pueden pesar por encima de ellos los bloques o las bancadas que quieren imponer determinado tipo de votación. Entonces, ¿el tribunal qué hizo? Le dijo al Congreso, señores, no pueden hacer eso, y declaró inconstitucional esta norma. Luego, el Tribunal Constitucional también, por ejemplo, declaró que el Congreso no podía modificar la cuestión de confianza. Hubo un momento, en la crisis pasada, que tomamos en el Congreso la decisión de, a través de un reglamento, limitar qué cosa se podía hacer como cuestión de confianza y qué cosa no. Este tribunal le dijo al Parlamento, no señores, no pueden modificar la cuestión de confianza así, y declaró inconstitucional esa norma. El Tribunal Constitucional también, poca gente lo sabe, declaró inconstitucional 2 artículos de la ley Servir, sí, la famosa ley que muchas veces los trabajadores estatales se quejan. Esa ley, por ejemplo, tenía 2 artículos, uno de ellos, que decía que los trabajadores no podían tener negociación colectiva en materia económica. Y el Tribunal Constitucional señaló que eso era una limitación de elementos sustanciales del derecho de todo trabajador y toda trabajadora de tener una libertad de asociación sindical y de poder negociar las condiciones de su trabajo con sus empleadores. Entonces el Tribunal Constitucional tiene un peso muy grande y es fundamental que sepamos que por eso es que hay que defenderlo. En los años 90, quienes no lo recuerden, a la segunda mitad para adelante de los años 90, hubo un momento en el que se habló de la famosa ley de interpretación auténtica, no sé si lo recuerdan. Pero resulta que el señor Fujimori pretendió reinterpretar la Constitución y decir que podía volver a reelegirse. Y entonces, ¿qué cosa hizo? Le dio un golpe al Tribunal Constitucional, porque el Tribunal Constitucional podía ponerle un pare. Hoy, años después, el fujimorismo intenta nuevamente hacerle un golpe al Tribunal Constitucional, pero esta vez lo hace con otros aliados, con aliados que también tienen intereses económicos detrás. ¿Y por qué quiero hacer especial énfasis en el tema de los intereses económicos detrás? El 5 de septiembre, hace relativamente poco, el Tribunal Constitucional dio 2 sentencias históricas. Una primera fue una sentencia en que el tribunal le decía a la empresa minera Cerro Verde, y a través de esta sentencia a Cerro Verde, a toda la sociedad de minería, que tenían que pagar la fiscalización ambiental. OEFA viene cobrando un conjunto de pagos para que pueda llevar adelante la fiscalización ambiental. OEFA es el organismo de fiscalización. Entonces, las empresas no querían pagar e intentaron distintos mecanismos para no pagar y llegaron hasta el Tribunal Constitucional para que el tribunal diga que no tenían que pagar. Y el tribunal el 5 de septiembre, con 4 votos, el voto de Ledesma, que hoy día ha hecho una denuncia muy seria, el voto de Espinosa, el voto de Ramos y el voto de Miranda, decidió decir que OEFA tenía razón y que las empresas mineras tenían que pagar. Ese mismo 5 de septiembre, la OEFA declaró que Produce, es decir, el Ministerio de Producción, tenía derecho a decirle a los grandes pesqueros que no podían entrar al mar peruano y pescar lo que quisieran al margen de las regulaciones de Produce. ¿Les suenan los cuellos blancos del puerto? Bueno, los cuellos blancos del puerto empezaron en la investigación fiscal precisamente porque había un conjunto de jueces que daban sentencias, amparos a estas empresas para saltarse las regulaciones que les impedían, por ejemplo, la pesca.
Y entonces, ¿qué hizo el Tribunal Constitucional este 5 de septiembre? Pues le dijo a las grandes pesqueras, que lo sentía mucho, pero que tenían que pasar por la regulación del Ministerio de la Producción. 7 días después, el presidente del Congreso de la República, que claramente ha dicho de manera pública que él representa a los empresarios del Perú, citó con carácter de urgencia la activación ¿de qué cosa? De la comisión que tenía que seleccionar a los candidatos al Tribunal Constitucional. Entonces, de pronto, desde el 13 de septiembre, ojo, 13 de septiembre, empezó un proceso rapidísimo, para poder llevar adelante la elección del Tribunal Constitucional y pretenden este lunes votar quiénes podrían ser los nuevos miembros de ese tribunal tan importante. Entonces, es importante saber qué cosa está pendiente. En materia económica, por ejemplo, hay una disputa entre las empresas y SUNAT. La SUNAT cobra lento, en los casos de los grandotes, a los chiquitos sí nos cobra rápido, pero en fin, en el caso de los grandes, SUNAT a veces se demora en cobrar, pero intenta cobrar. ¿Y qué cosa hacen las grandes empresas? Pues muchas veces evaden este cobro y se van a procesos judiciales larguísimos y ahí se genera una mora. Por intereses moratorios tenemos empresas como por ejemplo Falabella, que tiene un proceso hoy en el Tribunal Constitucional para no pagar 10 millones de soles. Tenemos, por ejemplo, Volcan, 80 millones de soles. Scotiabank, 590 millones de soles. Y espérense un ratito, la grande, Telefónica, tiene un proceso en el Tribunal Constitucional para no pagar el interés moratorio de cerca de 3.900 millones de soles. De eso estamos hablando cuando decimos el Tribunal Constitucional se tiene que defender. Entonces, frente a eso, ¿qué cosa es lo que exigimos y creemos que es fundamental? En primer lugar, la suspensión del proceso de elección que quieren hacer este día lunes. ¿Por qué? Porque no ha sido nada transparente. ¿Acaso ustedes han visto quiénes son los candidatos? Más allá de lo que todo el mundo sabe del famoso abogado de Alan. Es decir, no ha sido un proceso que haya tenido fiscalización ciudadana, que haya permitido que la gente realmente sepa qué cosa es lo que está pasando. Entonces, exigimos la suspensión. Va a haber el lunes, muy tempranito, una junta de portavoces. Y esperamos que las bancadas, que antes ya claramente le dijeron al fujimorismo que no están dispuestos a formar parte de procesos que puedan estar viciados, lo vuelvan a hacer. Hay bancadas que yo sé que no son parte de las 5 bancadas que hemos estado cuestionando este proceso, pero que hoy, visto lo que está pasando y visto la reacción ciudadana y la propia cuestión de confianza del presidente, creo que pueden entender que no tiene sentido seguir hasta el final con la estrategia que plantea el presidente del Congreso y quienes insisten en llevar adelante esta elección. Entonces, en primer lugar, suspensión del proceso de elección de miembros del Tribunal Constitucional. En segundo lugar, quisiera hacer un llamado a los que hoy están candidateando. Ya el doctor Carpio renunció, fue uno de los que estaban candidateando y que fue invitado a postular al Tribunal Constitucional. Pero hay otros 10 y a ellos y a ellas hay que decirles que si bien tienen, por supuesto que sí, posibilidad de querer aspirar a ser miembros de este tribunal, en este momento, como lo ha llevado el Parlamento, como se están llevando las cosas, no deberían seguir en esta postulación. Entonces es importante que ojalá reflexionen y vean que no se trata solo de la legalidad, se trata también de la legitimidad, y que empiecen un periodo en el tribunal carentes de legitimidad no tiene ningún sentido. Ojalá ayuden a que este proceso se ponga fin y que puedan renunciar en este fin de semana a ser candidatos. En tercer lugar, la movilización ciudadana. El día de ayer muchos salimos a las calles indignados porque el Congreso habría archivado el proceso del proyecto de ley para adelanto de elecciones, pero indignados además porque sabíamos que ese era el primer toque del camino largo que va hacia la cooptación también del Tribunal Constitucional. Es la movilización ciudadana, el sentir popular, lo único que realmente puede permitir que el Congreso cambie de opinión. Yo creo que el Congreso le tiene más miedo a la ciudadanía que al presidente de la República o a una cuestión de confianza. No podemos bajar la guardia, la ciudadanía tiene que seguir activa y tiene que decirle al Parlamento que no está dispuesto que el tribunal vaya a manos de quienes pueden estar cooptados por intereses subalternos, intereses económicos o intereses políticos. Y en último lugar, también le exigimos al presidente del Congreso y a las bancadas que en la Junta de Portavoces del día lunes temprano atiendan de manera rápida la cuestión de confianza presentada por el Ejecutivo.
No se puede seguir dilatando la crisis como se está dilatando. Hay una cuestión de confianza presentada, corresponde que el Parlamento la revise rápidamente y que podamos de manera muy rápida, de ser posible, si suspendemos la elección de los magistrados el mismo lunes, atenderla y de esa manera ir avanzando hacia lo que esperamos sea una solución real. Pero la solución real no es solamente esta cuestión de confianza y lo que ha planteado el presidente sobre el Tribunal Constitucional. Nosotros sí creemos que el adelanto de elecciones es fundamental. Lo dijimos desde el día 1, cuando el señor Kuczynski salió, cuando pasó el presidente Vizcarra a asumir la presidencia, dijimos que el cambio de fichas no iba a resolver el problema. Y entonces ese cambio de fichas podía tal vez alargar la crisis, pero la crisis existe y se mantiene. Y por eso sí creemos que la verdadera manera de solucionar esto es convocar al pueblo soberano a un proceso electoral para que además avancemos, creemos sinceramente, a un nuevo pacto político que nos permita avanzar hacia una nueva constitución también que permite cerrar el ciclo que empezó con el golpe del 93 y del que todavía no logramos salir. Hasta luego.